A través del tiempo, las historias contadas de boca en boca han dado vida a diversas leyendas urbanas. Muchas veces, estas historias pueden perder su esencia al ser traducidas, o hechos que ocurrieron en realidad son alterados, de modo que solo quienes lo presenciaron pueden reconocer su autenticidad. Este es el caso de un infame videojuego de arcade y la historia que le acompaña desde hace muchos años. En Calumet City, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, en el una vez famoso negocio Friar Tuck's Game Room, una máquina que albergaba el clásico juego de arcade Berserk ha sido objeto de ser señalada de estar maldita, seleccionando entre sus víctimas a jugadores que entraran en contacto con el antagonista principal, Evil Otto. Pero, ¿es este realmente el caso? ¿Fue esta máquina la perdición de aquellos que la jugaron? ¿O es esta una leyenda urbana que ha sido alterada a través del tiempo? En esta ocasión, volvemos a los años 80 para indagar el caso del arcade asesino y la maldición de Evil Otto. Para empezar, viajemos a Calumet City. Esta es una ciudad suburbana al sur de Chicago. Debido a su ubicación, la ciudad no es ajena a las largas nevadas y a duros inviernos. Esto es algo que debemos tomar en cuenta a lo largo de este caso. Viajando del sur de Chicago hacia Calumet City, uno puede notar al lado del camino unas torres, ya reconocidas por la gente por la sonrisa que las adorna, como si esto estuviera hecho a propósito por alguien que sabe de lo sucedido hace unas décadas. Friar Tuck's Game Room, un negocio de máquinas de arcade que, convenientemente ubicado en el costado sur del cementerio de la Sagrada Cruz, es la ubicación principal de esta historia. Son Blanqui fue el dueño del lugar por 22 años, y para darnos una idea del tiempo de estos sucesos, debemos ubicarnos en el año 1982, cuando el negocio tenía apenas 2 años de haber abierto sus puertas. Este nuevo negocio de arcade estaba adornado con un tema medieval y estaba repleto de máquinas que también fueron usadas en los campeonatos que el lugar albergaba cada año. Pero es solo una de estas máquinas la que se topó con diversas leyendas y misterios conspirando alrededor de ella. La máquina con el juego Berserk. El juego Berserk es un juego de shooter lanzado al mercado el mismo año que Friar Tuck's abrió sus puertas, 1980. Los jugadores toman control de una figura green stick, representando a lo que el juego llama un humanoide, y el gameplay consiste de mover a este humanoide a través de diversos laberintos, llenos de robots asesinos que disparan sus láseres en tu dirección. En esencia, el objetivo es eliminar a todos los robots. Los jugadores pueden morir, ya sea por recibir un disparo, por tocar a alguno de los robots, por tocar las paredes electrificadas de los laberintos, o por ser alcanzado por el enemigo principal del juego, una bola sonriente amarilla que lleva el nombre de Evil Otto. Contrario a las costumbres de los juegos de arcade de la época, no había ninguna manera de matar a Evil Otto. Este se mueve a la mitad de la velocidad del jugador cuando éste empieza a matar robots, pero conforme progresa el juego, Otto se vuelve más rápido y más rápido, siendo la principal fuente de estrés de jugadores novatos o experimentados. Así que, ¿por qué esta bola sonriente se cree que trae una maldición? Bueno, Evil Otto ha tenido un impacto considerable en la vida de 3 jugadores, los cuales usaron la misma máquina de este mismo negocio. Peter Bukowski, Jeff Daly y Edward Clark Jr. finalizaron su existencia en esta tierra poco después de jugar Berserk. La leyenda cuenta que Evil Otto fue capaz de matar tanto a Bukowski como a Daly en la vida real,
y es el autor intelectual de la muerte a puñaladas de Clark Jr. ¿Es este realmente el caso? Revisemos las historias de cada uno para encontrar respuestas. En la fría mañana del sábado 3 de abril de 1982, Peter Bukowski, un joven de 18 años, originario de South Holland, Illinois, se levantó con un cielo nublado y muy bajas temperaturas, siendo el invierno de ese año un récord para el estado. La ciudad estaba ciertamente cubierta por una buena capa de nieve. Lo que bien podemos asumir es que Bukowski estaba buscando la mejor manera de aprovechar su sábado. De acuerdo a un recuento de eventos, el joven pasó su día tan ordinariamente como se esperaba. Empezó jugando videojuegos en su habitación, después se dirigió a la casa de su novia para pasar la tarde, seguido de ir a casa de uno de sus amigos para finalizar el día en Friar Tuck's Game Room. Bukowski parecía un adolescente con un buen estado de salud, y no había señales físicas de lo contrario. Él pesaba 78 kilogramos y no tenía condiciones médicas preexistentes, por lo que podemos asumir que es un chico sano, o al menos eso se pensaba. Bukowski realizó toda su ruta a pie, saliendo de su casa a casa de su novia, luego a la de su amigo, y finalmente al Game Room, caminando un aproximado de 6,5 kilómetros, lo cual, al realizarse sobre nieve, se vuelve una tarea con un desgaste físico elevado. Bukowski finalmente llega a Friar Tuck's con su amigo Ben Everett, y antes de llegar, se queja de quedarse sin aliento y tener sed, por lo que deciden parar en una tienda por una soda, tomarla rápidamente y continuar con su camino. Al llegar a su destino, se podía ver claramente que Bukowski no se encontraba bien, pero él lo atribuyó a sus largas caminatas del día e inmediatamente se dirigió a la máquina de Berserk, jugando un par de veces en aproximadamente 25 minutos, ambos puntajes récord. Bukowski juega por una tercera vez, logrando nuevamente un puntaje récord. Inserta sus iniciales en la tabla de puntajes altos y se retira de la máquina. Unos segundos después, cae al suelo. El staff del lugar se apresura a llegar junto a él y trata de implementar RCP mientras llegaban las ambulancias. Una vez que lo llevaron al hospital, fue declarado muerto desde su llegada. Desde ese momento, empezaron a circular bizarras ideas y teorías sobre la causa de su muerte. De acuerdo con expertos, Peter tenía una rara enfermedad del corazón llamada miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Esta es una variante de la miocardiopatía pediátrica que causa que el corazón reemplace tejido sano con grasa y tejido cicatrizado. Y, si el cuerpo se expone a suficiente esfuerzo, puede causar la muerte repentina en quienes lo padecen. En el caso de Bukowski, su condición estaba en un punto de amenaza crítica, juntando su larga caminata bajo la nieve, que por sí sola es una causa de esfuerzo suficiente, junto con las otras circunstancias en las que se encontraba, como son ingerir una soda completa en poco tiempo y el estrés de jugar para lograr puntajes récords 3 veces seguidas, se obtiene la causa real de su muerte. Por lo que Berserk no es un juego maldito en el que su antagonista principal sale de la pantalla para matar jugadores en la vida real, ¿verdad? La verdad es que, 3 meses antes, un segundo sujeto, Jeff Daly, supuestamente falleció después de jugar Berserk. De boca en boca fue pasando la historia de la muerte de Bukowski, hasta que una revista de videojuegos descontinuada llamada Video Ace decidió aprovechar en la fama del supuesto videojuego asesino para publicar falsos artículos sobre la muerte de Jeff Daly.
Supuestamente, este muchacho de 19 años de Virginia sufrió un ataque cardíaco masivo el 12 de enero de 1981, después de dominar el juego Berserk por horas sin parar. Se supone que, al fallecer, tenía un récord conteniendo números temidos por la sociedad de aquellos días: 16.660. Interesantemente, en realidad, Daly no falleció de esta forma. Él se encontraba viviendo en Virginia, a muchísimos kilómetros de Friar-Tuck's Game Room. No falleció cerca de ninguna máquina de Berserk, y ni siquiera falleció el 12 de enero de ese año. Daly tuvo la poca fortuna de fallecer en un accidente automovilístico el 29 de mayo de 1981, casi un año antes de la muerte de Bukowski. Añadiendo, de acuerdo al campeón de Berserk, Grant Diamond, un puntaje de 16.660 es increíblemente bajo. Él opina, no hay ninguna manera de jugar por horas Berserk con una sola moneda y solo conseguir 16.000 puntos. Si Evil Lotto no fuera parte del juego, entonces estaría de acuerdo. Ninguna de las acusaciones de Video Ace tenía bases que la respalden, y pocos meses después de la publicación del artículo, la publicación de la revista se detuvo. Sin embargo, sí hubo una muerte que estuvo ligada a Berserk. Esta es la de Edward Clark Jr., el 20 de marzo de 1988, casi 6 años después del fallecimiento de Bukowski. La noche del suceso, Clark llegó al arcade y, tras jugar unas rondas en otros juegos del negocio, se topó con la misma máquina en la que Bukowski pasó los últimos momentos de su vida. Justo en ese momento, se encontraban unas monedas disponibles en un lado de la máquina, sin ningún dueño cercano. Dada la situación, Clark tomó una de las monedas y empezó a usar la máquina para jugar. Al ver esta situación, un buscapleitos de nombre Pedro Roberts salió detrás de otras máquinas en el arcade y empezó a reclamar ser el dueño de las monedas. Tiempo después, se sabría que esto era una mentira. Después de un breve altercado, Clark se mantuvo fijo en el lugar, por lo que Roberts empezó a amenazar con un cuchillo al grupo de amigos de Clark, por lo que rápidamente el staff del lugar lo obligó a retirarse. Temiendo por la integridad de Clark, el staff no dejó que se retire del lugar por al menos 10 minutos, para dar tiempo a Roberts de alejarse del lugar y asegurar su regreso a casa. A pesar de las advertencias de no seguir el mismo camino que Roberts para dirigirse de vuelta a su hogar, Clark ignoró el aviso, y después de tan solo avanzar una calle bajo la noche, se encontró con Pedro Roberts y su grupo de amigos que le esperaban en un callejón. Antes de poder reaccionar, Clark fue apuñalado en el pecho. Estando sus amigos en shock y con Roberts huyendo de la escena, trataron de llevar a Clark al hospital, a lo cual Clark se negó, afirmando que se encontraba bien. Momentos después, Clark colapsó y fue llevado de emergencia a un hospital cercano, donde fue declarado muerto desde su llegada. 2 años después, en 1990, Pedro Roberts fue a juicio y fue sentenciado por el asesinato de Clark Jr. Dado que su defensa dijo que lo hizo en defensa propia, Roberts fue sentenciado a solo 11 años, con la posibilidad de salir bajo libertad condicional después de cumplir con solo 3 de estos. En fin, con estos 3 casos ocurriendo en el mismo lugar y alrededor del mismo juego, este debe tener una maldición, ¿verdad? Esto es lo que se quiere hacer creer. A lo largo de la historia, la sociedad ha tratado de encontrar alguna conexión supernatural con los videojuegos, y estos casos ocurrieron cuando estos apenas se daban a conocer a la población en general, siendo el gaming un concepto nuevo.
El miedo a lo desconocido es algo real, y es la misma situación que ahora se da con la inteligencia artificial y las películas y shows alrededor de esta como un posible fin de la humanidad. Las muertes de Bukowski, Daly y Clark Jr. permanecerán en la historia por estar relacionadas a Berserk, aunque creer en una maldición es buscar coincidencias con un tema en común, poco conocido en ese tiempo. Esta fue la historia de Berserk y la maldición de Ibulotso. Buen día y hasta luego.